Hola, es un gusto poder saludarlos. Vamos a continuar hablando sobre las condiciones de pobreza en El Salvador, porque esta semana también van a hacer una actividad vinculada a ese tema. ¿Comenzamos? Pues definitivamente vamos a tener que definir el concepto para que podamos ser claros, porque todos lo conocemos, pero a nivel de conceptualización, pues es difícil identificarlo. Entonces se entiende por pobreza como escasez o carencia de lo necesario para vivir. Algunos países del tercer mundo se encuentran a un grado extremo de pobreza. Ese concepto ya es nivel paupérrimo. Son familias en El Salvador que están sobreviviendo con $1 al día. Y hay mapas de pobreza, no es una información que esté manejando a la ligera. Hay informes, les he colocado un link de la CEPAL, donde ustedes pueden ver la fuente bibliográfica de la información que les voy a compartir en este momento. Justamente en el informe anual de la CEPAL se estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. Es un dato sumamente alarmante, es una cifra muy preocupante, sobre todo porque en la pandemia, que ya lo vamos a platicar, decía que andaba como el rumor que había un millonario nuevo cada día. Muchas empresas salieron adelante, venta de mascarillas, artículos para aseo, para sanitización, desinfección, los laboratorios, etcétera. Y así como hubieron muchas empresas emergentes y ustedes que están en esta área de especialidad académica lograron establecerse, consolidarse o salir adelante, hubieron otras pues que desaparecieron, otras que lograron adaptarse. Miramos casos en los que empresas que se dedicaban a la sublimación o a hacer material publicitario, pues migraron a la entrega de granos básicos, a entregar en moto verduras, fruta, etcétera. El ser humano siempre tiene esa característica también, es muy recursivo para salir adelante. La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron el 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 o 20 años. Esto es contradictorio cuando todas las organizaciones internacionales de las que hemos estado hablando, todos los países miembros de la ONU, la UNICEF, etcétera, OEI, también la Organización de Estados Iberoamericanos, hablan del logro de los ODS. Antes eran objetivos del milenio, ahora se está manejando ODS, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es contradictorio que cuando está de forma constante en la mesa de debate o de discursos estos temas, es cuando los niveles de pobreza se están incrementando de forma significativa. Y también se están incrementando, porque una cosa enlaza con la otra, los índices de desigualdad en la región y las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, que siempre ha sido el sector más vulnerable de la sociedad, y eso incluye a las niñas también, vinculado siempre al COVID-19. Eso, a pesar de las medidas de protección social realizadas durante la emergencia, siempre pues fue uno de los sectores más golpeados en la pandemia. Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, registrará la caída del PIB del 7.7%. Por eso fue que en el 2020 la pobreza extrema se situó en un 12.5% y la pobreza el 33.7%. Son las dos categorías, la pobreza extrema y la pobreza en general. Eso significa que estamos hablando de 209 millones de personas que viven en esas condiciones. La pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas y niños y adolescentes, indígenas y afrodescendientes. Aquellos que creen que no hay herencia africana en El Salvador, pues les informo que el último censo realizado en el 2007 aún tenía la categoría para aquellas personas que se autorreconocen a sí mismas como afrosalvadoreños, y hay muchísimos historiadores e investigadores que están trabajando precisamente la herencia africana en El Salvador. Así que sí, sigue siendo una de las poblaciones vulnerables en nuestro país, paralelo a la población indígena, mujeres, niños y niñas, cuyos niveles de educación pues siguen siendo bajos. En El Salvador ahorita hay aulas multigrado. ¿Qué significa eso? Que de repente una misma docente tiene a 3 niños de primer grado, a uno de segundo, a 4 de tercer grado. Entonces por eso le dicen multigrado, porque una misma docente tiene en el salón niños de diferente grado, y eso no es el espacio pedagógico más ideal. Tampoco está garantizando el derecho a la educación pues que corresponde al grado en que están los chicos, pero esos son los recursos con los que está trabajando eh, en las escuelas, en estas zonas rurales. Continuamos. La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región. Quiero decir, ya existían.
La pandemia lo que ha hecho es consolidar esas brechas de pobreza, acceso a la educación, igualdad, equidad, también el derecho a la salud. Entonces, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. No cabe duda que los costos de la desigualdad se ha vuelto insostenible y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad apuntando a la creación de un verdadero estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región. Eh, Esto es una afirmación de Alicia Bárcena. Ustedes van a encontrar en el link la publicación que ella hizo de este último informe de la CEPAL. Precisamente por eso instan a garantizar la protección social universal como pilar central del estado de bienestar. Precisa que en un corto plazo es necesario implementar o continuar las transferencias de emergencias propuestas por la Comisión. Se creó una especie de comisión transitoria, que es el ingreso básico de emergencia, IBE, que era pues como un bono en contra del hambre para mujeres. Hay otro proyecto a mediano y a largo plazo, pero lo que quieren es como que ahorita que ya no estamos en estado de emergencia, no perder de vista las medidas que se estaban tomando en las primeras instancias del COVID-19 de la pandemia. Estamos hablando que hay que priorizar el alimento. Es curioso porque El Salvador siempre se ha caracterizado por sus tierras fértiles y esto se debe a la actividad volcánica del país. ¿Se han fijado que ustedes en sus jardines tiran una semilla de mango y a los días va una plantita para arriba? Nuestras tierras son de origen volcánico y eso las hace fértiles, calidad de café, etcétera. Pero también, si esa tierra no se trabaja y dependemos cada vez más de producto de exportación, eso hace que seamos más vulnerables a crisis alimentarias y que dependamos del costo de los alimentos de los proveedores internacionales. A mí no me agrada la idea como de ser amarillista y colocar niños en las fotos y todo, pero también es una realidad con la que tenemos que lidiar a modo de ser conscientes del privilegio que tenemos de acceder a educación superior, a un trabajo, a un emprendimiento. Estamos en una condición diferente, entonces desde nuestros entornos más próximos tenemos que sumar esfuerzos para mejorar a los sectores más vulnerables. Entonces quiero aclarar que ese es el objetivo de este punto. El reporte advierte también sobre los fuertes impactos de la crisis del COVID-19 sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación regional se ubicó en un 10.7% en el cierre de 2020, lo que representa un incremento de 2.6 puntos porcentuales respecto al valor registrado en 2019. Agrega que la caída generalizada del empleo y la salida de la fuerza de trabajo ha afectado con mayor intensidad a mujeres, trabajadoras y trabajadores informales, jóvenes y migrantes. Eso es otro punto porque también, yo no sé si recuerdan la noticia que salió una caravana de migrantes del Salvador del mundo. Esta es otra población completamente desprotegida que pues son víctimas de trata, de violencia, de tortura, de secuestro, etcétera. Y en última instancia, también sus derechos legales son vulnerables fuera de las fronteras del Salvador. Algunas personas decidieron comenzar a emprender como una fuente de salir adelante y hacerle frente a la pandemia. No todos tuvieron pues el mismo éxito que otras iniciativas. Pero bueno, esa es la realidad. Ahora, no pretendo que solucionemos todo, pero sí se puede mejorar. Insisto, soy de la idea de el entorno más próximo, la persona que tenemos más inmediata, sí podemos cambiarlo. Esta es una idea muy general, no quiero decir que al aplicar esto paso uno, 2, 3 se acabó la pobreza en Latinoamérica, en la región y muchísimo menos en El Salvador. Son algunas medidas que cada uno de los países miembros pueden tomar o que ustedes también el día de mañana, que Dios les permita ser empresarios, vayan a ser gerentes o administradores de alguna empresa o ustedes sean emprendedores, ver cómo llevamos a cabo una de estas medidas. Si bien no todas, pero más de algunas. Algunas soluciones o propuestas para eliminar la pobreza extrema. Estamos hablando de aquí a 2030, para aclarar, porque se alargó el proceso. Disminuir el porcentaje de personas que no tienen acceso a nutrición adecuada, vivienda, agua y saneamiento. En el último censo, lo que hablaba de 2007, le preguntaba a la persona, al encuestador, ¿tiene agua? Sí. ¿Tiene luz? Sí. Entonces no está en condiciones paupérrimas, pero no contemplaba, por ejemplo, que la luz es el vecino quien le pasa de esos cablecitos o su luz es del poste. El agua no le preguntaban si era de recolección de aguas lluvias, si también su vecino le pasaba una garrafa, no sé. Entonces, ese sería uno de los valores a tomar en cuenta.
Insisto, garantizar una nutrición adecuada, vivienda, agua y saneamiento. Promover el acceso universal a servicios financieros inclusivos y amigables para la realidad laboral y económica de las mujeres. Construir capacidad de resiliencia y reducir las muertes producto de desastres naturales. Es como que me digan en El Salvador que ya no se construyen edificios antisísmicos o en zonas donde hay huracanes y no hay un solo árbol, no estén construyendo búnker o cosas. Ya a estas alturas y con la cantidad de profesiones que están en el área de meteorológica, geológica, etcétera, entonces es algo con lo que sí podemos trabajar. Reducir el número de personas en riesgo de caer en pobreza a causa de ocurrencia de desastres. Esto también puede haber un techo de un seguro contra desastres de los pequeños y micro negocios, microempresarios. Todo esto de MIPIMES, ¿podrían estos préstamos considerar un seguro en contra de desastres naturales? Miren, con la cantidad de huracanes y temblores de El Salvador, no creo que sea una idea tan descabellada. Incluir la cultura y las asociaciones con agentes culturales para lograr la erradicación de la pobreza y el desarrollo económico inclusivo. Aquí sí, me fascina y por eso lo puse. Creemos que son elementos aislados. ¿Cómo voy a vincular el teatro, el arte y la música con la reducción de la pobreza o con la mejora de nutrición, de vivienda, agua? A veces, un montaje de títeres llevado a una zona rural en la que le hable de la salud bucodental a los niños, ya lo hacemos de forma amena. Ya le decimos a mamá y papá cómo alimentar con los recursos que tenemos, ¿verdad? De forma adecuada a los niños. No tengo para el tomate, pero puedo comenzar a construir mi cultivo hidropónico, cultivos en casa. Y entonces yo le digo, mira, el tomate tiene estas propiedades, etcétera. Y todo se puede hacer una obra de teatro para padres de familia, algo sencillo, llevarle una presentación musical y hacer un festival en lo que los pequeños emprendedores de la zona vendan sus productos. Antes se utilizaba muchísimo el trueque y el intercambio. Yo necesito una gallina, tú necesitas un costal de papas y así. Entonces, sí se puede vincular el arte tanto en procesos de educación vinculados a nutrición, salud, saneamiento, agua, etcétera. Y por último, que acá les dejo el reto a ustedes, con esto finalizo, promover el desarrollo de industrias creativas y culturales a través de patrones de producción y consumo sostenible en las áreas de turismo, preservación del patrimonio arqueológico, planeamiento urbano y arquitectónico. Son ideas de empresas que cada uno de ustedes puede retomar y salir adelante. Insisto, sumarnos a este proceso de reconstrucción que estamos haciendo todos posterior a la pandemia. Con esto finalizo. Recuerden, cualquier duda o pregunta, estaré pendiente del foro. Consultas, bendiciones y éxitos en cada una de sus actividades.